Pues estamos en entrevista telefónica con Antonio Romero, que nos va a hablar un poco de este libro, Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en la entrevista. Para poner en contexto a nuestros lectores y que puedan conocer un poco más de ustedes, explícame cómo surge y qué es el proyecto Bully Magnets. Bully Magnets es un proyecto que se dedica a la difusión de contenido histórico en formato audiovisual a través de YouTube. Entonces, el propósito de Bully Magnets es como contar episodios de la historia universal y de México de manera divertida. Todo como con un formato de comedia y entretenimiento, y el propósito es que mientras la gente ve los contenidos, se divierta, pasa un momento ameno al verlos, y también aprenda sobre los distintos periodos, personajes de los que hablamos. El proyecto se creó en el 2010, y entonces ahorita ya tiene más de 9 años de existencia, y tiene su canal en YouTube y sus perfiles en redes sociales. Con este libro, ¿buscan romper con algún estereotipo de que la historia es complicada o aburrida para algunas personas? Sí, de hecho, y más allá incluso del libro, el propósito del proyecto es ese, como demostrar a la gente que el conocimiento histórico es ameno, es divertido, es interesante y es relevante, ¿no? Como para cualquier cosa que quieran aprender o tema en el que quieran profundizar. En ese sentido, lo que procuramos es como no enfocarnos mucho en, digamos, como este enfoque rígido de la historia de fechas, memorizar fechas y personajes, sino contarlo como un cuento, la historia como un gran cuento, donde intervienen un montón de sucesos, de personajes, y entonces contárnoslo de esta manera, como acercar a la gente a la historia, para que vea que es algo que puede ser muy interesante de conocer. Hay muchas anécdotas e historia que contar e investigar. Seguramente mucha información que no se incluyó en el libro por temas de selección. ¿Cómo fue la labor para recopilar y dar forma a este libro? Sí, justo la labor ahí de recopilación es primero, y como normalmente se sigue en el proyecto, como hacer una investigación documental muy profunda, como que nutrirnos de muchísimas fuentes, hacer búsqueda de distintos artículos y demás, para conjuntarlos y de ahí ya tener como temas. Bajo esto nos estamos moviendo con el tema de errores, entonces ahí simplemente nos pusimos a apuntar errores como de historia universal y de México que encontráramos en todos los ámbitos. Y de ahí ya, una vez que estaban ya elegidos como varios errores, los empezamos a clasificar en distintas secciones, acorde a ella con la temática que manejaran o el asunto que estuviera involucrado en el error, y ya producto de eso son las secciones que se manejan en el libro. El libro nos ayuda a comprender pasajes de la historia de una forma diferente. Incluso es más digerible y fácil de entender. Cuando comenzaron ustedes a trabajar el libro, ¿sabían que tendrían ese enfoque de reinventar la forma en cómo aprendimos de la historia en las aulas escolares? Es decir, una dinámica de enseñanza a través de marcar los errores de los personajes del libro. Sí, justamente el libro, como te comentaba, tiene este mismo propósito del proyecto, de hacer la historia divertida, amena, interesante, y en ese sentido los cuentos son como, digamos, son cuentos breves, como que para cualquier público se pueda acercar a ellos, se pueda interesar en ellos, y también es como un libro como flexible en este sentido, en la manera de leerse, ¿no? Como uno puede elegir las historias, las secciones, los personajes que más le atraigan, y leerlo ya sea en orden o por sección, o leerlo al ritmo que cada quien quiera y manejando las secciones que cada quien quiera. Entonces sí, es como, ese es el propósito del libro, como que sea un libro ameno, divertido, y que pueda acercar a cualquier público a esta cuestión de la historia y en este sentido de los errores en la historia. Exactamente, porque dentro de la lectura podemos encontrar un toque de comedia al narrar estas anécdotas. ¿Qué es lo que se busca con este estilo? Pues sí, justo eso, lo que buscamos con el estilo es acercar a públicos diversos, ¿no? Como normalmente, y de hecho se lo hemos comprobado también con nuestra actividad en nuestro canal, como a interesar a personas jóvenes, tenemos desde estudiantes, universitarios, de preparatoria, secundaria,
niñas y niños también, ahí tenemos un público, también tenemos público de gente ya adulta mayor, entonces eso es como justamente la idea, como acercar, como el común es el compartir el gusto por la historia, y que eso pueda llegar a todos los públicos posibles. Bajo esta perspectiva que le dan a muchas anécdotas a la historia, ¿cómo podrías definir en tu concepto la palabra historia? Pues justo bajo esta perspectiva que manejamos en el libro como un gran cuento lleno de un montón de relatos, personajes, aventuras, historias, aprendizajes que vale la pena conocer. Lo que procuramos nosotros, de hecho, lo vemos como el gran cuento de la vida humana. Como ahí están todos nuestros aciertos, errores, las buenas cosas, las malas cosas, las victorias, las guerras, como el gran cuento de la humanidad. Así lo procuramos ver la historia. Sí, que en este libro podemos encontrar personajes como Telsa, Edison, Marco Polo, que a pesar de que ya pasaste la escuela lo puedes retomar y aprender más, ¿no? Sí, justamente también hay personajes muy famosos, ¿no? Que se incluyen en el libro, y justamente como está manejado a partir de la perspectiva de errores, pues también les damos una perspectiva distinta, ¿no? Como también ahí está Napoleón, ahí está justamente los grandes personajes, Hitler, etcétera, pero le damos una perspectiva distinta, y también para que la gente conozca aspectos, ¿no? Como que no tenían en cuenta del personaje. Este proyecto está en YouTube. ¿Qué otro tipo de trabajos podemos encontrar en este canal? Una gran diversidad de contenidos. De hecho, justamente como nos movemos por Historia Universal y de México, hay de distintas etapas. En la historia de México hay, ¿no? Desde la independencia de México, la reforma, la guerra, la revolución, periodos contemporáneos, y de Historia Universal también procuramos como cubrir de todas las épocas y de todos los lugares. Hay historia de Japón, hay historia aquí de Norteamérica, hay historia europea, entonces como que pueden encontrar una diversidad de regiones que se manejan, y también de temáticas, porque también en el canal no solamente nos enfocamos como en periodos históricos formales, sino también hay mucho historia del arte, historia de la ciencia, por ejemplo. Hay una sección de literatura, donde también se habla del contexto histórico en que fueron creadas obras literarias, obras artísticas, entonces procuramos como que tenga esa diversidad. Antonio, ¿cómo ha sido la retroalimentación tanto de sus seguidores en YouTube como de tus lectores para este libro? Muy buena, al público le ha gustado mucho. Justamente lo que nos han dicho mucho, y que también era un aspecto que queríamos resaltar con el libro, es que siempre que cuando hablamos de historia, hablamos de las grandes cuestiones épicas, los grandes personajes, los grandes aciertos, las victorias, pero que un aspecto muy importante de la historia y en general como de la vida humana son los errores, las veces en que metemos la pata. Entonces esa es la idea de contar con este libro, como que también tener esa perspectiva de cuando las cosas no salen bien. Y a la gente le ha agradado mucho eso, porque han podido conocer como eso, ¿no? Grandes personajes históricos, grandes sucesos, pero el lado, digamos como el lado B, ¿no? Ahí como las metidas de pata que no conocíamos al respecto. ¿Más adelante se contempla otro libro sobre esta línea de la historia? Sí, es muy probable, de hecho. Sí, ya sería como una cuestión igual, y por la misma temática de errores, y quizás también se podría como, no sé, tal vez también hacer como algo más específico en torno a la historia de México, o en torno a cierto periodo en específico, pero sí, la verdad es como este ámbito de hablar de los errores de la historia da para mucho, y sí, por supuesto que es una temática muy amplia. Antonio, ¿quisieras agregar algo más para nuestros lectores, nuestros escuchas? Pues no, simplemente eso, como invitarles a leer el libro, a buscarlo, Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores, publicado en Grijalbo bajo Penguin Random, y que se acerquen al libro, que de verdad confíen en nuestra palabra, que vale mucho la pena. Lo hicimos con mucho esfuerzo, empeño, dedicación, entonces que lo disfruten mucho y que pasen una lectura muy amena, y que se acerquen al proyecto de Bully Magnets para que lo conozcan.